semana se titula Sabiduría Divina. Tengan un feliz sábado a cada uno de los que están aquí, de los que nos escuchan. Ya es la lección número 4. Ya de este tema acerca de la sabiduría divina, me acuerdo que en otra lección de escuela sabática, no sé si fue la anterior o la antes de esa, que estuvimos hablando acerca de la sabiduría divina. Y aquí ya lo enfoca de acuerdo con Proverbios, que es las lecciones que estamos viendo en este trimestre. Nos dice el versículo para memorizar: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eso nos dice Proverbios 8:22. Y hay otra versión de la Reina Valera de 1989 que me llamó la atención, que lo traduce con otras palabras. Dice: Jehová me creó como su obra maestra, antes de sus hechos más antiguos. Hablando de la sabiduría, pero dice que como su obra maestra, porque en sí la sabiduría es de ¿quién? Del mismo Dios. Y es el mismo, porque él es omnisapiente, sabio por excelencia. Entonces nos dice esta versión: Jehová me creó como su obra maestra, y antes de sus hechos más antiguos. Y nos dice aquí, en la parte del sábado, la sabiduría reaparece en este momento en Proverbios. Y los textos de esta semana dejan claro que la sabiduría es la verdad. La verdad según existe en Dios, la fuente y el fundamento de toda verdad. El énfasis en el carácter absoluto de la verdad contrasta como parte del pensamiento contemporáneo, especialmente en Occidente, para el cual la verdad se considera como relativa, circunstancial, cultural y que varía de una persona a otra. Ahora, en general, las personas piensan eso, que la verdad es lo que yo creo que es verdad, no lo que es en sí la verdad. Y sabemos que para Dios solamente hay una verdad, y es la que está en su palabra. Es Él, porque Él mismo se declaró como la verdad. Sí, por eso no estoy muy de acuerdo con esta versión que has leído del 89, porque dice Jehová me hizo, me creó, ¿no? Sí. Pero claro, si la sabiduría es Dios mismo, que es la Exactamente, verdad, sí, por eso a mí me llamó la atención. Crearla, porque es Él. Exactamente. Por lo tanto, creo que esto es una definición que no es del todo correcta. Es más correcta esta que pone acá, exactamente. que dice Jehová me poseía, claro. Porque estuve viendo en varias versiones acerca de ese versículo, y esa me llamó la atención, el por qué lo interpretan de esa forma, de esa manera. Sin embargo, dice, este concepto no es bíblico. Mi verdad debe ser la misma que la tuya, sencillamente porque la verdad es universal. No pertenece a nadie en particular, sino a toda la humanidad, ya sea que la humanidad lo reconozca o no. Y por eso nos dice más abajo, es interesante que la famosa pregunta que hizo Pilato a Jesús, ¿qué es la verdad?, que lo encontramos en Juan 18:38, surgió en respuesta a la afirmación de Jesús: todo aquel que es verdad oye mi voz. Versículo 37. La verdad, dice, la verdad absoluta existe y aún nos habla a nosotros. Lo que importa es si nosotros escuchamos y obedecemos lo que nos está diciendo. Jesús mismo estaba diciendo que en Él estaba la verdad. La verdad de Dios y otra la de los hombres. Así es, exactamente. La verdad de Dios sí que es absoluta, pero luego los hombres depende, ¿no?, con el prisma que lo vea cada uno. Exacto, es relativa, como dicen. Hay para muchas personas, depende en qué cultura estén. Por ejemplo, el adulterio no significa lo que puede significar en Occidente, por así decirlo. Vamos a estos lugares donde se puede tener 1, 2, 3 esposas, lo amoldan de manera que eso no parezca adulterio. Entonces, y en cambio otras cosas sí son adulterio. Entonces, para ellos la verdad es eso, por el ambiente donde están. ¿Pero por qué? Porque no se están dirigiendo con la palabra de Dios. Y a veces también te das cuenta de que hay personas que, no sé cómo decirlo, que actúan de una manera que aparentemente esa persona está haciendo una cosa, pero cuando en realidad está haciendo otra. ¿Me entiendes? Sí, está haciendo se mezclan mentiras. unas cosas con otras. Se mezcla
mucha verdad con un poco De mentira. Sí. Sí, porque cuando tú no vives esa verdad que estás proclamando, cuando dices la verdad es que Cristo vino a morir por nosotros y que debemos de obedecer los 10 mandamientos, pero lo estás diciendo con tu boca, pero con tus hechos estás haciendo totalmente lo contrario, entonces ya estás siendo mentiroso y entonces esa verdad que tanto proclamas para ti no es verdad, simplemente es una teoría, no es un hecho. Sí, esto está muy bien, porque también lo dice en la Biblia, ¿no? A mí me gusta mucho citar muchos textos. Y esto que estás comentando lo dice en Efesios 4:14, que dice: ya que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera por todo viento de doctrina, como dices tú, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Y aquí el error es del griego 4106, que significa desviarse de la ortodoxia. La ortodoxia es un orden preestablecido, un orden que antes de establecerse ya estaba establecido. Por descarte eso solo puede ser el carácter de Dios y Dios, o sea, la Torá, ¿no? Por lo tanto, el error de los hombres es desviarse de la Torá. Así es, desviarse de la palabra. Desviarse del carácter de Dios. Y me gusta porque lo que estabas diciendo tú está en la Biblia para que lo vea la gente. Exactamente. Y es que en muchas ocasiones la verdad, o mejor dicho, el engaño es tan sutil y ahora en este tiempo que estamos viendo es tan sutil que debemos de estar tan apercibidos y tener un conocimiento grande de la palabra de Dios para poder distinguir ese error, porque sabemos que el diablo mezcla mucha verdad con mentira y lo hace de una manera que tú no lo puedas apercibir si no estás abierto tus ojos. Aparte que si estamos viendo que Dios es la verdad y que todo lo otro es mentira, si miramos cómo está el planeta Tierra nos estamos dando cuenta de que es un planeta de mentira. Así es. Porque si fuera un planeta de verdad ya fueran llegado lo que son los mensajes de Dios del último tiempo a todos los rincones, si se hablara la verdad y ya fuera descendido Cristo y fuéramos quedado transformados en verdad o glorificados, llámalo como quieras. Pues entonces el resultado del planeta Tierra y de la diferencia que hay entre lo que Dios quiere que seamos y lo que somos, es que hay mucha mentira todavía de por medio, ¿no? Sí. Y que se utilizan los esfuerzos para enriquecer gobiernos que traen mentira, que traen guerra y que traen oscuridad, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues que quien dice que está explicando verdad, en realidad no es verdad, ¿no? Sí. Así es. Que de esto ya estamos apercibidos por el espíritu de profecía, que Elena White dice en Eventos de los Últimos Días que cuando el Espíritu Santo se vaya retirando de la tierra y Satanás pueda hacer más la suya, dice que la línea será tan fina que los juicios que los hombres no podrán confiar en su juicio, o sea, solo en la ley estricta de Dios. Y como dijo el Señor a Josué en el capítulo 1, dice: no te apartes ni a derecha ni a izquierda, o sea, y le repite 3 veces: sé valiente y ten mucho ánimo. O sea, que hay que ser estricto al máximo con el cumplimiento de la ley. Totalmente. Pero no hablando de legalismo, sino, como decimos siempre, en el espíritu de la palabra. Porque, por lo que decía anteriormente, ahora el engaño es tan sutil que ¿cuántas iglesias o cuántas religiones en el mundo hay? Ni se pueden ni contar. Entonces cada quien pretende decir que tiene la verdad. Y si nosotros vemos lo que predican estas personas, pues vemos que hay mucho de verdad en ello. Pero por otro lado, nos van metiendo pequeñas cuñitas que ya se están desviando totalmente de la palabra de Dios. Bueno, unas son más descaradas que otras. Pero hay unas, por ejemplo, ahora que el pueblo adventista, la iglesia adventista, que supuestamente debería de tener la verdad absoluta, porque Dios se lo reveló, ¿qué está pasando ahora? El diablo ha ido introduciendo sus mentiras. Y entonces ahora, ¿qué hay? Verdad mezclada con mentira. ¿Por qué? Porque se está saliendo y se está yendo de realmente lo que deberíamos tener, de lo que debería ser solamente una palabra de Dios, metiendo nueva filosofía, metiendo nuevos a hombres que hacen sus libros y que desvían totalmente de lo que dice la palabra de Dios.
y que son muy sutiles, porque he encontrado libros que son de escritores adventistas, donde van diciendo cosas muy que son muy ciertas, pero si no estás apercibido, de repente lees algo, e incluso en las mismas lecciones de escuela sabática. Sí, sí. Muchas La veces. teología. Sí, exactamente. Esta semana pasada estuve leyendo un capítulo del Conflicto de los Siglos, que precisamente habla sobre cuando las iglesias protestantes se les dio la luz que se les dio, ¿no? Todo esto, y que al principio eran puras, como tú dices, tenían la verdad Tenían que para la su verdad. tiempo les Sí. había sido dada, ¿no? Y eran puros, pero que con el tiempo se fueron introduciendo pequeñas cosas Así es, fueron y cambiando. al final ya sabemos cómo han terminado. Y ahora está pasando lo mismo con la iglesia adventista. Es que Así está es. pasando clavadamente lo mismo. Lo mismo. Por- O sea, que tenemos que tener mucho cuidado de pensar que por el hecho de que sea una iglesia o que sea un grupo o que sea lo que sí, sea, lo que sea. que estamos en la verdad, porque cuidado que dice la Biblia que el que piense estar firme mire que no caiga. Así es. Que a veces nos podemos vanagloriar de eso y se pueden ir introduciendo pequeñas cosas que al final nos van desviando de la verdad esta absoluta, que como dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así Si es. seguimos su ejemplo, seguro que encontraremos la verdad. Exactamente. Vivimos en un mundo de oscuridad, en un mundo donde realmente la mayor parte de las personas caminan a ciegas, totalmente sin rumbo, sin dirección. Y solamente cuando encuentras a Jesús, pero lo encuentras de verdad, porque le has dado esa oportunidad, porque sinceramente te decides por Él, es cuando empieza a alumbrar ese camino. Y por eso el versículo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y en otro nos dice que Él es luz. Él es la luz que nos puede guiar hacia ¿qué? Hacia la senda de justicia, su justicia. Lo que Él vino a hacer por nosotros, pues nos dio acceso a esa justicia. Entonces, por eso es que debemos cada día por nosotros mismos indagar en las Escrituras, para que así nadie pueda engañarnos. Porque si es el Espíritu Santo quien nos instruye, pues nadie va a poder engañarnos. Y una cosa, bueno, que me dijo Víctor, que antes hoy las enseñanzas de Cristo las conocemos como el Evangelio. En tiempos de Cristo sus enseñanzas se les llamaba el camino. Por eso dice yo soy el camino. Y sus enseñanzas se basaban en la ley de Dios. O sea, estoy siendo muy repetitivo con la ley de Dios porque Satanás lo que atacó al principio fue la ley de Dios. Y es sobre lo que se va a atacar. Entonces, que no hay nada nuevo. Bueno, y que Cristo fue instruido por su madre en la Torá, en lo que sí. es el Antiguo Testamento. Y que no porque seas cristiano tienes que olvidar lo que es el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento hay todos los estatutos, todos los mandamientos que Cristo estuvo obedeciendo a lo largo de su vida y que a más luego lo complementó con su vida, ¿no? Con su ejemplo, que eso es el Evangelio. El fruto de su vida habiendo estudiado el Antiguo Testamento desde pequeño, ¿no? Y estando lleno del Espíritu Santo. O sea, de alguna manera una cosa se complementa con la otra, pero no nos podemos olvidar de nada, ¿no? Así es. Y avanzando un poco, porque si no se nos hace corto el tiempo, vamos a la lección del domingo, cuando dice que la sabiduría clama. Y nos manda a leer Proverbios 8, versículos del 1 al 21. Y si lo hemos leído en nuestros hogares, entonces dice ahí, ¿cuál es el valor de la sabiduría según Proverbios 8, del 1 al 21? ¿Qué creen ustedes? ¿O qué pusieron ahí? Dice que es de más valor que el oro y que las piedras preciosas y todos los tesoros que pueden haber, ¿no? Y todos los placeres de este mundo. Etcétera, sí. Porque quien haya la sabiduría dice que lo encuentra todo. O sea, ¿por qué? Porque encuentra a Dios mismo. Y al tener esa sabiduría divina, pues es como tú puedes guiarte, no solamente para obtener una vida feliz,
aquí, sino que por la eternidad, porque al final a eso es lo que vamos, a obtener la felicidad eterna. Nos dice aquí, la sabiduría es tan importante que debe alcanzar a todos. Dios creó toda vida humana y Cristo murió por cada uno de nosotros. Así la sabiduría y el conocimiento de Dios y de la salvación que Él ofrece es para todo ser humano. Cada uno de los habitantes de este mundo están, para ellos están bien. No hay nadie que sea excluido de este. Solamente somos excluidos cuando nosotros mismos nos excluimos de aprender de Dios. Pero si tenemos en nuestros corazones esa disposición, entonces la sabiduría está dispuesta para cada uno de nosotros, como dice aquí. Considérala, y ahí nos dice que consideremos las palabras usadas para describir la presencia clamorosa de la sabiduría. Clama, da voz, clamó, voz, hablaré, abriré mis labios, boca, mis labios, palabras. Como una súplica. Y me acuerdo del versículo de Romanos, creo que es, Romanos 8, no me acuerdo el versículo, donde dice que el Espíritu Santo clama por nosotros con gemidos indecibles. Suplica al ser humano para que le pueda dar esa oportunidad de transformar nuestra vida. Y entonces lo voy relacionando cuando dice aquí que la sabiduría clama. No clama la sabiduría y da voz la inteligencia, dice Proverbios 8:1. Y por otro lado nos habla y nos dice que el Espíritu Santo va clamando a nosotros con gemidos indecibles. ¿Y qué sería un gemido? Gemido es un grito como angustioso, que sale de dentro, sale del corazón. Así es. Como una desesperación profunda, pero a la vez buscando una esperanza total. O sea, que te das totalmente en ese grito. No queda nada guardado. A mí siempre ese versículo me hace reflexionar mucho porque pienso cómo nos ama tanto Dios, que nos dice que su Espíritu Santo clama por nosotros con gemidos indecibles, como un grito, lo veo como un grito desgarrador, totalmente pidiéndonos y rogándonos que por favor le demos esa entrada, que Él puede cambiar totalmente nuestra vida. ¿Por qué? Porque como Él es Dios, está viendo por el camino que estamos transitando y ve que lo que estamos haciendo nos va a llevar a la perdición y nos ama y quiere que nos salvemos. Entonces está constantemente clamando. Entonces a veces nosotros deberíamos de reflexionar cuando escuchamos su voz y cuando nos dice no vayas por ahí, está clamando por nosotros. ¿Y cómo es que clama el Espíritu? Tendría que ser Dios, ¿no? Que clama. Exacto, o sea, y por eso nos está hablando aquí de que dice que la sabiduría clama. Dios mismo está clamando por nosotros. ¿Mediante qué? Mediante su Espíritu Santo. ¿Decías algo? Bueno, que de hecho el viernes explica en el texto de Elena White, ahí se ve que como el mismo versículo para memorizar, que aquí en la Biblia nos enseña que es la sabiduría misma que habla, ¿no? Exactamente, que es Él. Ese versículo está hablando, lo asocia ella misma al Hijo. Al Hijo de Dios. O sea que, claro, no puede ser engendrada. Porque nos dice, porque nos decía aquí que la sabiduría vendría a ser también la verdad de Dios. Y Cristo ya nos dice, mediante su palabra, que Él es la verdad. Entonces, por lo tanto, Él es sabiduría. Damos vueltas sobre lo mismo todo el rato. Así es, exactamente. Yo creo que era una manera también de llegar al pueblo de entonces, ¿no? Supongo que la sabiduría era un bien preciado, era un bien, ¿no?, igual que debe serlo ahora, y era una manera como una metáfora, en el sentido de poder poner Jesús, porque aún no estaba en esos momentos, pues poner la sabiduría, ¿no? Como... Porque también, el lenguaje de Proverbios vemos que es muy poético.
y va jugando mucho con esto, y una y otra vez, y si vemos, cada uno de los capítulos va repitiendo, a veces un versículo es igual al otro más adelante, o a veces va repitiendo lo mismo en diferentes, con diferentes, ¿cómo sería? Con diferentes palabras. Entonces, ¿por qué? Porque va haciendo que se vaya quedando impregnado en la mente de la persona. Yo la verdad no sé cómo si Salomón, bueno, ya por sus escritos sabemos que era muy poético y que le gustaba mucho esto, y entonces va dando constantemente eso para que se quede, cuando más se repite algo, más se queda grabado en nuestra mente, y él utiliza mucho en la parte de Proverbios. Después nos dice más abajo acerca de Proverbios 8, el 10 y el 11. Quiero que alguien me lo pueda leer. Proverbios 8, del 10 y el 11. Recibid mi enseñanza y no la plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no puede compararse con ella. Lo que ya hablábamos al principio, que nos decía que el valor de la sabiduría es más grande que todo el oro del mundo, que todo lo que podamos tener, ya sea dinero, ya sea placeres, ya sea todo lo que pueda anhelar un ser humano en esta vida, es mucho mejor obtener la sabiduría, porque sabemos que el dinero no puede comprar ni la fe, ni la salud, ni el amor. Ni en la vida eterna. Ni la vida eterna, exactamente. Porque todos los ricos se van al mismo sitio. Exactamente, van a morir. Y el simbolismo perfecto de esto lo tenemos en Ezequiel, porque ¿sobre qué andaba Lucifer? Sí, sobre que las pisaba. Preciosas. Así es, sobre fuego y piedras preciosas. Por eso, porque él desde el principio va haciéndole pensar y creer a la gente que si tienes oro, plata, si tienes dinero, si tienes fama, pues ya eres feliz. Y si vemos, eso es lo que el mundo de hoy en día va buscando. Entonces, no las personas no se estudian y van adquiriendo conocimientos. ¿Cuál es el objetivo? El poder llegar a ser alguien en la vida y el poder llegar a tener todo lo que quieren. Llegar a tener. Exactamente, llegar a eso. Y entonces que eso es lo que el diablo ha tratado desde siempre, hacerle creer a la gente que teniendo todo esto vas a poder ser feliz. Y entonces, pero que te va engañando, no te va mostrando realmente que el camino que estás siguiendo para llegar a obtener eso, que te está llevando a lo contrario, a no tener absolutamente nada. Sí, quería comentar que en esta lección de este día hay una relación de versículos. Por ejemplo, en el 8:13, que dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y si lo juntamos con Proverbios 1:7, que dice la sabiduría es el temor de Jehová, por una asociación de conceptos, si el temor de Jehová es aborrecer el mal y el temor de Jehová es sabiduría, la sabiduría es aborrecer el mal. Así es. O sea que nos está poniendo claves para que veamos que también no es solo recibir la ciencia, sino que esta ciencia implica la ley, como comentaba Wallace, y distinguir el mal es la verdadera ciencia. Si tú sabes lo que es mal y te lo puedes apartar de él y lo puedes aborrecer, porque recordad que dice Dios pondré enemistad entre ti y la simiente tuya, ¿no? O sea que esa enemistad la pone Dios. La tendencia natural del hombre es amistad con Satanás. Es así, tenemos que aceptarlo, y gracias a él hay enemistad. Por eso aún está el Espíritu Santo entre nosotros, por eso aún podemos determinar. Mucha gente, aunque no conozca a Dios, más o menos ve lo que puede estar bien o mal, así en grandes rasgos. Pero si no tenemos la verdadera sabiduría, no vamos a poder ver las sutilezas de esos rasgos, no vamos a poder ver hasta qué punto llega el mal de Satanás. Así es.
Y sabemos por el espíritu de profecía, ¿no?, que los patriarcas prefiguran lo que será el pueblo de Dios en el fin, ¿no? Y esto que decía Ángel está prefigurado en el santo Job, que dice en Job 1.8: Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? O sea que Job era sabio, Sí. ¿no? Y Dios lo considera recto, ¿por qué? Porque cumple la ley de Dios. Así es. El concepto de sabio en la sociedad es diferente de ese. Muy distinto, sí. ¿eh? El concepto de sabio en la sociedad es aquel que tiene mucha información y es capaz de hablar de manera muy erudita, pero no aquel que distingue el mal y el aborrece. Además, si tú dices que odias el mal, está diciendo que odias. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Pero no tenemos que amar y no tenemos que... O sea que hay un concepto que nos cuesta muchas veces, incluso Entender, a nosotros. sí. Bueno, porque explicar. yo creo que igual que hay religiones paganas, hay sabiduría pagana también, ¿no? O sea, grandes científicos de Roma seguramente que eran súper sabios, pero eran paganos también. Era sabiduría pagana. No eran tontos, pero no eran listos en lo que les da la vida eterna tampoco, ¿no? Tampoco lo han conocido, o al igual sabían distinguir a nivel de comportamiento de las personas entre el bien y el mal, aborrecían el mal, pero lo espiritual no lo asociaban a Cristo. Porque hay personas que saben distinguir entre el bien y el mal, pero lo ven con los actos físicos, pero a nivel espiritual no lo saben ver. ¿Por qué? Porque no tienen Cristo dentro, que eso es lo que te da Cristo, ¿no? Te da la sabiduría espiritual y a consecuencia los frutos del espíritu son la sabiduría pues física, ¿no? El fruto está a la vista en las personas. Así es. Vamos a seguir avanzando más para ir desglosando algunas cosas. Dice la sabiduría y la creación. Y nos dice que leamos Proverbios del 22 al 31. Y nos dice ahí de qué modo la sabiduría se relaciona con la creación. Porque nos está haciendo una descripción en sí de la creación. En esos versículos. Y nos dice más acá abajo: aquí se hace un fuerte énfasis en el origen divino de la sabiduría. La primera palabra poema es Yahvé, quien poseía segunda palabra sabiduría. El término hebreo kanak, traducido como poseía, en la versión Reina Valera, tiene la connotación engendrar en vez de crear. El siguiente término es la palabra técnica que en el Génesis se asocia con la creación, rechit, principio, y se encuentra en Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nosotros vamos leyendo estos versículos y vamos viendo cómo se va narrando lo que Dios creó al principio. Como creó los cielos, la tierra, los montes, y va siendo como ese poema acerca de la creación. Y nos dice más acá: por tanto la sabiduría se encuentra en el tiempo incluso antes de la creación del universo. La existencia de la sabiduría en ese momento en que solo Dios estaba presente marca la antigüedad de la sabiduría como desde la eternidad, porque como ya habíamos dicho, ¿quién es la sabiduría? Es Dios mismo. Y Dios dice que existe desde siempre, no tiene principio, no tiene fin. No, y Elena White nos remarca el Hijo. O sea, claro, si mediante la sabiduría creó, evidentemente, mediante el Hijo creó. Él O fue sea, que nuestro estaba creador. anunciando al Hijo, con toda esta exposición de la sabiduría, estaba anunciando al Hijo que había de venir constantemente. Sí, y más acá abajo nos dice: la sabiduría no se origina en nosotros, sino más bien se nos revela. Es algo que aprendemos, algo que se nos enseña. No la generamos nosotros. Ciertamente caminar con nuestra propia luz es caminar en oscuridad, lo que ya decía al principio. Se nos dice que Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Cada hombre también lo necesita, porque hoy en día la mayor parte de personas creen que son sabios gracias a qué. Bueno, su sabiduría, ¿verdad? Porque no la sabiduría verdadera. La sabiduría que adquieres con Esa, que vas adquiriendo. Yo sé de tantas cosas. ¿Por qué? Porque he luchado, me he puesto a estudiar, he pasado por diversas situaciones en la vida, entonces ya soy sabio. Entonces creen que ellos mismos engendran la sabiduría. O sea, ellos mismos se han hecho sabios por su propia... No es el mismo tipo de sabiduría. Exactamente, por eso a lo que voy, que es una sabiduría totalmente falsa.
no la sabiduría divina, porque la sabiduría divina es la que obtenemos de Dios. ¿Mediante qué? Mediante una relación constante con Él y mediante el estudio de la palabra y oración. Y su obediencia. Y de obediencia, sí, vamos a ir a eso. Después, en la parte del martes, nos va hablando acerca del regocijo en la creación. En Génesis 1 vemos que cada paso de la creación concluye con el mismo estribillo. Y vio Dios que era bueno. Y nos habla 7 veces. Vio Dios que era bueno, porque iba creando cada día, pues en cada día dice, vio Dios que era bueno. Y al final, y nos dice, el último paso, el 31, va más allá todavía. Era bueno en gran manera. Cuando ya tenía el sábado, cuando ya tenía todo listo y ya podía ver que lo que había hecho era realmente, se regocijaba en ello, y sobre todo cuando creó al hombre, porque más adelante vamos a ver lo que dice acerca de ello. Proverbios dice 8:30, 31. Quiero que alguien me lo lea, por favor. Micro, ¿quién tiene? Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo, jugueteando en la parte habitable de su tierra, y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Lo que ya decíamos, Dios en el relato del Génesis se regocija, al final, en la última parte dice, y era bueno en gran manera. Y aquí nos dice que su delicia, teniendo mis delicias con los hijos de los hombres, se regocija, ¿qué? Se regocija en nosotros, en su creación, en como decir, fue como la cereza del pastel. Lo último que creó, exactamente, lo último que creó, entonces se regocijó en gran manera, porque había visto que su obra era buena. Lamentablemente, pues, pasó lo que pasó, nos desviamos del camino que deberíamos, pero ¿qué? Pero tanto fue ese amor, tanto se regocijó Dios en habernos creado, que para podernos redimir, tuvo que hacer lo que hizo, tuvo que darlo absolutamente todo, que vino a morir por nosotros y se entregó a lo máximo. Entonces ahí podemos ver el gran amor y la gran satisfacción que le había causado a Dios el crearnos, no solamente la tierra, sino al hombre. Y nos dice acá Proverbios 8. Y otra cosa que Ajá. yo creo que la muerte de Cristo en la cruz tiene un significado visual, físico, que va más allá también, de que Él vino y destrozó su carne Así es. para que su espíritu volviera con el Padre, ¿no? Que es lo que normalmente lo contrario de las personas que tienen mucha tendencia al pecado. Normalmente lo que hacen es machacar su espíritu para alimentar su carne, ¿no? Porque así vemos personas muy entregadas, ¿no? Al deseo carnal, a la alimentación, ¿no? Y todos todo, sí. podemos tener cierto punto de tentación, ¿no? Pero Cristo vino a hacer todo lo contrario, ¿no? Ayunó, destrozó su cuerpo. No vamos a poner todos los ejemplos a lo largo de la vida, solo la muerte en la cruz, ¿no? Es destrozar el cuerpo para que el espíritu vaya directo con el Padre. O sea, eso nos tiene que hacer pensar en qué hacemos nosotros con nuestra carne, ¿no? Así ¿La es. alimentamos o la destrozamos para que nuestro espíritu se libere? Yo lo dejo ahí, ¿no? Que cada uno piense lo que quiera. Jesús fue capaz de sacrificarse a sí mismo para darnos esa enseñanza, que para poder obtener esa sabiduría y la salvación, su justicia, pues debemos de sacrificarnos. Y lo que para el mundo puede ser un sacrificio, pues nosotros debemos de verlo como no. Por ejemplo, si nos alimentamos, hablando de la alimentación o de cualquier otro tipo de cosas que hacemos con nuestro cuerpo, si nos alimentamos con lo que deberíamos y dejamos a un lado las cosas que supuestamente satisfacen nuestro apetito, pues el mundo lo ve como un gran sacrificio. Pero en cambio nosotros deberíamos de verlo como un gran beneficio. ¿Por qué? Porque estamos quitando algo que realmente nos va a destruir, como decía Rafa. Lo estamos colgando en la cruz, de hecho.
Totalmente, Estamos sí. poniendo nuestras debilidades allí, Ahí en la cruz. por el que murió, él absorbió nuestros Por eso- pecados, por lo tanto lo estamos poniendo todo allí. Por eso Y nos dice- esa es la esperanza. Toma tu cruz y sígueme. Después nos dice aquí algo interesante. El sábado, al final de la semana de la creación, Dios estableció una relación con los seres humanos. La aplicación inmediata de esta pausa y alegría divina después de la obra de la semana tiene implicaciones para la experiencia humana del sábado. Siguiendo el modelo del Creador, dice, él también puede mirar atrás su obra terminada con gozo, placer y satisfacción. De este modo el hombre puede alegrarse no solo en la creación de Dios, sino en su gobierno responsable de la creación y no en su explotación. El sábado fue hecho ¿para qué? Para beneficio de nosotros mismos, para que nosotros recordáramos que Dios había creado este mundo y que cada sábado era un cumpleaños o era un aniversario de la tierra, y para que viéramos que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Claro, ahora después del pecado pues hay muchas cosas que no se ven tan bien, pero en sí el objetivo es, por eso dice, si al sábado lo dejaras de pisotear y lo llamaras santo, delicia del Señor, lo disfrutaríamos como debe de disfrutarse el sábado, como Dios al principio lo creó y como quería como Él lo disfrutó. Porque por eso dijo y era bueno todo en gran manera, y disfrutó ese sábado, disfrutó de lo que había hecho, disfrutó por eso nos dice aquí, estableciendo esa relación ya con sus hijos. Entonces nosotros deberíamos de ver el sábado, y más todas las implicaciones que tiene el sábado, porque sabemos que también es la culminación de este mundo, de los 6.000 años, y que el séptimo día, el descanso de la tierra y todo lo que hemos hablado. Entonces quería que estuviéramos ahí viendo que realmente esa obra que él había acabado en 6 días y lo que había pasado después con el pecado lo iba a acabar en 6.000 años, y que el séptimo iba a ser que el descanso, y vamos a poder ver cómo después de ese milenio, de ese séptimo, él recrearía todo, y entonces nos gozaríamos en gran manera como lo hizo él al principio. Y lo veríamos Entonces, aparte. entonces tenemos que reflexionar muy, muy seriamente, porque si dejáis de pisar mis sábados, si realmente no aceptamos lo que estás diciendo ahora, si realmente no aceptamos que es el séptimo milenio ese sábado, si realmente no aceptamos que ese sábado está representando la venida de Cristo cada semana, si no estamos aceptando eso, no estamos pisando el sábado, no estamos realmente disfrutándolo como deberíamos disfrutarlo. Así es. O sea que cuidado, porque los que aún tienen dudas de lo que representa ese sábado, de lo que representa ese milenio, de lo que representa ese 7, por favor que estudien con oración, que estudien con fuerza, porque estamos quizás pisando el sábado y no nos damos cuenta. Ese regocijo de la venida, esa alegría que debemos sentir ese sábado, sí. Esa misma, debemos empezar a experimentar esas ganas de la venida, y eso nos da esperanza. Es como un ensayo semanal Así es. de toda la historia para ese día. Bueno, yo creo que sí, lo que ha dicho Ángel, estoy totalmente de acuerdo, pero que el pisotear el sábado al nivel más profundo es crear una ley dominical. O sea, si Dios dio una ley sabática, ¿qué pinta una ley dominical, no? O sea, tú puedes decir que una persona, pues, bueno, se pasa de lunes a domingo o de domingo a sábado, ¿vale? Más correcto aún, se pasa la semana de domingo a sábado haciendo su vida normal sin darse cuenta de la importancia del sábado, ¿no? Hace una vida normal, o sea, totalmente pagana, que es lo más normal en esta sociedad. Y esa persona, pues, de alguna manera todavía tiene la opción a poder conocer a Dios, a elegir y a poner su sábado como día a santificar, ¿no? Que ojalá sea así, ¿no? Esa persona que todavía no tiene la suficiente conciencia. Pero pisotear el sábado va más allá. Pisotear el sábado es que empresas obliguen a trabajadores a trabajar el sábado. Pisotear el sábado es que los políticos prohíban que se trabaje el domingo
y que el sábado abran todo tipo de comercios que para nada son necesarios para la vida cotidiana. Pisotear el sábado es al nivel máximo una ley dominical, pero es más, perseguir y hacer la vida imposible a los que luchan para que el sábado sea el día a santificar y el día de reposo, ¿no? Yo creo que ese es el verdadero enemigo, una ley dominical y perseguir todas las personas que luchan para que el día de reposo y el día de santificar sea el sábado. Por eso que sí, que yo animo a que las personas observen el sábado, pero a las personas que impiden que se santifique el sábado, esos sí que necesitan una gran reflexión, ¿no? Esos son los que deberían decir, ojo, que no es que no estamos santificando el sábado, es que estamos persiguiendo al pueblo de Dios, y Dios mismo advierte, pobre del que toque a la niña de mis ojos, porque partícipe de mis plagas será, ¿no? Pero estamos con lo mismo, la verdad relativa. Así es, así es. Ya, pero dentro de la verdad relativa... Ellos no lo consideran así. ¿Me entiendes? Bueno, cada uno... Que tienes toda la razón, pero que ellos no lo consideran. No lo consideran así porque saben lo que hay y porque no... y porque hacen totalmente lo contrario, pero por eso yo advierto que haya ellos. Bueno, vamos a ir terminando un poco, pero no quería hablar acerca de ese versículo. Bueno, lo voy a solamente leer. Cuando nos dice aquí, bienaventurado el hombre que oye, velando a mis puertas cada día, aguardando a los umbrales de mis puertas. Porque el que me hallare hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma, dice. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Bienaventurado, dice, bueno, de aquí dice que significa dichoso, con los que guardan que mis caminos, lo que hablábamos al principio, la ley de Dios, los que hacen la voluntad del Señor, los que obedecen. Pero en cambio los que desechan la obediencia y desechan la ley de Dios, como los que hablaba Rafa en estos momentos, que realmente desechan el sábado, que dice que defraudan su alma y aborrecen y aman que a la muerte, porque están siendo insensatos. Y más adelante en Proverbios 9, pues ya nos va hablando acerca de ello. Quería comentar acerca del día jueves, cuando nos habla de Proverbios 9, del 1 al 6, esto para ir terminando, que nos dice qué diferencia hay entre la sabiduría y la insensatez, pero me llamó la atención el versículo número 1 y el comentario que él hizo ahí. La sabiduría, dice, edificó su casa, labró sus 7 columnas. Y fue muy interesante y lo comentamos con Víctor, porque de hecho acá nos dice la sabiduría es eficiente y está involucrada en la creación. Se usa 7 verbos para describir sus acciones allí. Los 7 pilares que ha labrado aluden a los 7 días de la creación. La insensatez, en contraste, está sentada sin hacer nada, pretendiendo ser alguien cuando en realidad es simple e ignorante. Dice que labró sus 7 columnas, sus 7 pilares, los 7 días de la creación. Y si nosotros nos va llevando, porque quise buscar en el Strong acerca cuando dice edificó su casa, y yo se lo comentaba ayer a Víctor, que la palabra edificó ahí en Proverbios, en la Strong, en el significado hebreo, me iba llevando a ciertas palabras, y al final me llevaba a una que decía torcer, girar, espiral. Estaba en esa palabra, en edificar su casa, hablando de edificar su casa y labrar sus 7 columnas. Y pues me acordé de todo lo que hemos venido hablando acerca de esto, y cómo esto una vez más nos va llevando otra vez a lo mismo, al 7, a los 6.000 años de pecado, y el séptimo, pues el cese de todo, donde Dios pone punto y final a todo. Además que es texto paralelo de Mateo 22, 3, 4 del Nuevo Testamento, que explica la misma situación. Cuando envía al rey para invitar a las bodas de su hijo, También. y envía a los
a los siervos, los envía 3 veces. O sea, porque si vais leyendo veis como luego dice... la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. O sea que ya mata, o sea, prepara el banquete, Sí. lo prepara todo y luego dice, envió sus criadas a invitar desde lo más alto de la ciudad. O sea que envía a sus siervos a llamar a la gente a las cenas, a las bodas. O sea, es lo mismo que 22.3.4. Y de hecho mi Biblia, no supongo que la vuestra también, nos lleva a 22.3.4 en un texto paralelo. Porque explica, es lo mismo. Y eso ya vimos que era ese llamado al pueblo de Dios, esas 3 llamadas, como la que a la tercera ya era la definitiva y iba a buscar a todo el mundo. Sí, y yo también lo relacioné un poco con cuando habla de la insensatez, que está sentada sin hacer nada, pretendiendo ser alguien, y más adelante nos dice que la sabiduría invita a sus huéspedes a comer pan y a beber la bebida que ha preparado con anterioridad, se ha preparado. La insensatez ofrece nada de comer o sencillamente se jacta acerca de provisiones robadas. Lo relacioné con las 10 vírgenes, 5 estaban preparadas, 5 habían hecho provisión y las otras 5 estaban sin hacer nada, tratando de quitarle el aceite a las demás. Como ese paralelismo con el tiempo del fin también. Y también cuando nos dice aquí que la insensatez estaba sentada pretendiendo ser alguien cuando en realidad es simple e ignorante. Apocalipsis 3, cuando habla de la Odisea, que se cree rica y en realidad no es nada, es ignorante, es pobre, ciega, desnuda. Entonces, ¿cómo todo esto nos va llevando una y otra vez al paralelismo con el tiempo del fin? Y cómo está implícito ahí los 7 días de la creación también. Nos dice más abajo, la clave de la sabiduría es la humildad. El sabio es el hombre a quien se le puede enseñar y que responde a la instrucción con una mente abierta. La sabiduría solo llega a quien, como un niño, siente que necesita crecer. Por esto, la manera más explícita, Jesús enseñó que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. A la clave, pues una vez más vamos a la humildad, al ser como eso, a ser como niños, que no lo sé todo y tengo mente abierta a seguir aprendiendo lo que me puede enseñar la palabra de Dios. Pero si nosotros nos cerramos a una idea completamente, pues no estamos creyendo sabios, porque yo tengo la verdad absoluta, como decía. Y es mi verdad y yo así lo creo. ¿Pero qué? Lo creo yo, no lo que dice la palabra de Dios. Y en la parábola de las 10 vírgenes vemos que Dios llama a todo el mundo. Así. Porque llama a las 10, lo único que 5 están bien y 5 no. Y 5 están preparados, 5 Sí, son prudentes y las otras son insensatas. Exacto, llama a todos, pero da una vez más hincapié en la sabiduría. Si eres sabio, estarás preparado o preparada. Si no, pues te faltará aceite y querrás en el último momento cambiar y ya no es posible. Y ya no es posible. Querrás robarle a la otra y no podrás. Luego, volviendo a Proverbios 8:32 al 36, que has hablado de velando mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, pone en el mío, a los postes. Sí, en otras versiones. Hay un concepto de la sabiduría que también requiere de nosotros, que es aguardando. Velando mis puertas quiere decir insomne, alerta, y las puertas aquí hay dos puertas diferentes. Las primeras puertas serían las que oscilan. Usted estaría viendo la puerta cómo se mueve. ¿Por qué? Porque por ahí va a pasar algo, va a salir alguien. Sí. O sea, hay que estar muy pendiente de que esa puerta se va a abrir y hay que estar velando para verla venir cada día. Y luego es aguardando los postes de mis puertas, que son otras puertas que son básicamente el marco, donde tú estás, donde la puerta donde la que oscila se cuelga, ¿no? Y estás ahí como parado y aguardando. Y aguardando es shamar, que es cercar alrededor como los espinos, guardar, proteger, cuidar, custodiar. O sea que también requiere de nosotros protección, cuidado, custodia. O sea que ese tesoro que nos ha dado Dios, esa sabiduría que hemos recibido gracias a Dios y al Espíritu, pues no podemos dejarla ahí como si nada. Tenemos que defender lo que toca cuando toca. No podemos dejar que nadie la pisotee. Así es. Y fijaros como con espinos. Es que es curioso porque otra vez estuvimos hablando también de esa corona de espinos que le ponen a Jesús en su cabeza. Como ese significado de protección
de esa mente, ¿no? Por lo tanto, guardad esa mente, guardad esa puerta y protegeréis la sabiduría. Después había... Sí. Esto que decía Ángel de Mateo 22, de las bodas y tal, pregunto, ¿no puede ser que Cristo estuviese ya dando un poquito pistas sobre lo que iba a profetizar el apóstol en Apocalipsis sobre los 3 ángeles? Dice que envió a sus siervos 3 veces, el Señor manda a 3 ángeles y el cuarto que se une al tercero. No sé, pregunto. Pues es que esta lección estaba tan... sí, daba para tanto, pero porque había muchas cosas. Es que Proverbios suelta muchas cosas, que por eso nos pide Dios que indaguemos y profundicemos en la Escritura, porque hay tantas cosas que a simple vista parecen nada más, pero cuando vamos tirando y tirando vemos que va más allá de lo que nosotros vemos. Claro. Ahí. Es que esto que dices es verdad, porque yo siempre me quedo en el martes. No Sí. llegas a acabarla, nunca. Exactamente. Bueno, y para ir terminando, vamos a leer la cita de la que hablábamos del viernes, que nos dice: el soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica, tuvo un compañero, un colaborador que podía aprender sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. El principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Cristo, el verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósito, y era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Y el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara: Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, cuando establecía los fundamentos de la tierra, y fui su delicia todos los días, teniendo el solaz delante de él en todo el tiempo. Que lo que nos hablaba Proverbios 8, 22 al 30. Dios mismo, Jesús, está diciendo, se está aplicando ahí mismo, según el Espíritu decía, a ese versículo, cuando dice que Jehová me poseía desde el principio, y habla del principado también, príncipe, el Hijo de Dios. Entonces, realmente que cuando indagamos y profundizamos acerca de las Escrituras y vemos cómo cada versículo tiene esa profundidad y tiene esa sabiduría que es Dios mismo, y que al final nos lleva a decir que la sabiduría divina es obedecer sus mandatos, es hacer y ir por el camino que Él nos ha marcado. De esa manera podemos ser sabios. Precisamente el texto de Apocalipsis, capítulo 3, el mensaje a la Odisea, que antes has citado algo, dice en el versículo 14: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. También. O sea, una vez más, nos está equiparando el Apocalipsis con el Génesis. En un principio, esa sabiduría de Dios, ese mismo Cristo creador, y que ese mismo Cristo creador da un toque de atención tremendo al llamado pueblo de Dios, el pueblo del juicio, esa iglesia que va a vivir hasta el último tiempo prácticamente, con un toque de atención tremendo. Te vomitaré de mi boca. Exactamente, no habla palabras suaves. Y pues ahí en Proverbios 9 va haciendo esa descripción también entre el insensato y el sabio, el prudente. Y va diciendo acerca de la compara con una mujer. De hecho, lo compara con una mujer alborotadora, y vemos el significado que tiene la mujer, que es la iglesia. Cómo la Biblia se conecta, es impresionante, la verdad. Que el Proverbios 9 es tiempo final. Es la segunda venida de Cristo. O sea, nos está diciendo que todo Proverbios, cuando habla de sabiduría, habla de Cristo. Ya estaba presentando a Cristo Salomón. Sí. Y estaba presentando que volvería después del 7º milenio, estaba presentando, o sea, toda una serie de cosas. Todo. Y luego ya Mateo lo relaciona y o sea, que está todo imbrincado, precioso, no sé cuántos miles de años antes uno del otro, y es en la misma, o sea que...
Es increíble porque hay cosas que ahorita estando aquí las pude visionar. Una ya las había, pero la relación que hay es brutal y sobre todo describiendo el tiempo. La lección dice que miremos estas cosas con mente abierta para aceptar lo nuevo que el Señor nos quiere mostrar. Exactamente. Entonces, ¿actuamos así los adventistas realmente? No. ¿Con mente abierta? ¿O damos por zanjado que lo que hasta hoy sabemos ya está? Ya no hay más verdad. Pues por eso lo está describiendo ahí en Los que Proverbios. prediquen según qué es una herejía, es satánico. Ya, es pues ya bíblico. ves. Da por sentado todo. Nos está diciendo que el insensato da por sentado todo. Ya lo sabe todo. Y se sienta nada más y no hace lo que deberíamos de estar haciendo, que es indagando. Para terminar, ¿quiere decir algo? No. Bueno, vamos a terminar con una oración. No sé si alguien quiere terminar la oración. ¿Tiene el micro? Vina Ángel, pues. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, de nuevo te damos gracias porque has proveído con tu Espíritu aquí, porque has proveído de nuevo de local, has proveído en este sábado para descanso de todos nosotros y de todos los que nos escuchan y de todo tu pueblo en general. Gracias por edificarnos con esta lección, gracias por mostrarnos de nuevo que nos anuncias tu venida constantemente, en cada capítulo, en cada página, en cada palabra de tu escrito, Señor. Te damos gracias por ello. Ayúdanos a promulgarlo y a hacerlo entender con la fuerza de tu nombre. Te pedimos todo esto en el nombre y la sangre santa y preciosa de tu Hijo Jesucristo, para el perdón de todos nuestros pecados. Amén. Amén.